Hoy vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro, de ese pasado que vuelve permanentemente en el reclamo de memoria, verdad y justicia, en el reclamo de las madres, de las abuelas, de los hijos, en el reclamo que también nosotros nos comprometemos a sostener en el tiempo. Hoy en Contame desde casa, Claudia Bellingeri. Bueno, bienvenida Claudia al canal de la Universidad Nacional de La Plata, un honor que estés con nosotros. Bueno, vamos a empezar por lo que está pasando en este momento. Se vincula la campaña de vacunación, que es sumamente importante, con la necesidad de seguir trabajando en recuperar la identidad de, en aquel momento, los chicos que hoy son adultos, a quienes la dictadura le robó la identidad. Una iniciativa interesante. Sí, es una iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo que, como siempre, trata de vincular todos aquellos hechos que socialmente son trascendentes, importantes, con algo que tiene también una trascendencia nacional, que es la búsqueda de los niños y las niñas detenidos, desaparecidos en su momento, que han nacido en cautiverio, que están dentro de este país, digamos, o tal vez también en el exterior, y que es necesario que cuenten, que sepan quiénes son, o sea, que cuenten con su identidad. Para eso Abuelas ha abierto una campaña que, como vos bien decías, vincula, porque en este momento la franja etaria, aquellos que se están vacunando, son nuestros compañeros y compañeras de hijos que tienen alrededor de 45 en adelante. Entonces, entre 44 y 45 años, que es la edad en que se buscan los hombres y mujeres que todavía no tienen su identidad porque han sido apropiados, es decir, todavía viven con una identidad falsa, con una historia que no es la suya completamente. Claudia, y además con historias tan diferentes, ¿no? Chicos que fueron secuestrados o apropiados por los propios represores, otros que fueron entregados a familias que inocentemente y en la desesperación de querer ser padres, tomaron chicos que, bueno, eran hijos de desaparecidos. Digo, todas estas historias se unen precisamente en esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda que además lo que pone en evidencia es lo perverso del plan, ¿no? Que Sí, implementó sí, la dictadura. exactamente, exactamente. Nosotros desde el tema juicio, también desde el tema hijos, desde muchos lugares trabajamos la cuestión de la niñez, la adolescencia durante la dictadura y en particular la de los niños, como decíamos, nacidos en cautiverio. Fue la voluntad de los represores, de los genocidas, cambiarle las identidades a los niños. Después, pueden haber tenido distintos destinos, algunos más terribles y otros menos, pero en realidad todos esos destinos han sido, están involucradas en la impunidad y en la falsedad histórica. Entonces esos destinos que hoy no tienen su propia identidad y que también transmiten esta cuestión a sus familias, a sus hijos, es realmente algo que hay que resolver definitivamente en nuestro país, porque es la impunidad que continúa, es de alguna manera el genocidio o el horror que continúa en esas identidades que no se han podido restablecer todavía. Y además hay un montón de abuelas todavía aún vivas, muchas se han ido, muchas han partido, algunas han podido conocer a sus nietos y han tenido el abrazo y la alegría infinita de poderlos conocer y armar una relación profunda con ellos que siempre tuvieron, pero bueno, a partir del abrazo, del encuentro de esos cuerpos, de esas miradas, de esos besos que se pudieron dar, hubo ahí una reparación, si se quiere, en el vínculo y una reparación social, porque eso es lo que pasa cada vez que se recupera una identidad, cada vez que se asume una nueva, bueno, encontramos a una mujer, a un hombre que fueron niños y que fueron secuestrados. Cada vez que pasa eso, cada vez que hay una búsqueda y con final feliz, digamos, sucede ese encuentro maravilloso. Muchas abuelas están esperando todavía ese momento. Nosotros, que también de alguna forma somos sus hermanos, hermanas, también los esperamos y los estamos buscando. Así que la idea de unirlo a la campaña de vacunación, salud, bueno, y vida, todo junto, ¿no? Con esperanza y con
mucha movilización como hace siempre Abuelas, y nosotros que, bueno, desde nuestro lugar acompañamos esta campaña maravillosa. Claudia, mientras tanto siguen los juicios, digo, aquellos que pudimos estar en alguna audiencia, creo que hasta sentimos físicamente lo que fue el genocidio, ¿no? En la República Argentina, porque cuando hablamos de hijos y de nietos, y hablamos de identidades robadas, hablamos de madres que parieron en centros clandestinos de detención, esposadas, con los ojos tabicados, en celdas. Digo, esto también es necesario decirlo, ¿no? Y decirlo con todas las letras, Claro. porque si no, le damos vuelta con eufemismo. Bueno, estaban en un centro clandestino de detención, fue un operativo. Bueno, digo, la verdad que el nivel de violencia que se ejerció sobre militantes durante la década del 70 también me parece que es necesario destacarlo, porque precisamente los juicios se siguen desarrollando porque los genocidas, muchos de ellos siguen viviendo en sus casas con arresto domiciliario. Así es, así es. Mira, en este momento hay 1025 genocidas que han sido condenados. Esas condenas son históricas, son muy valiosas socialmente, porque justamente lo que viene a hacer es, en algún sentido, reparar esos crímenes de lesa humanidad, no porque tengan una reparación concreta sobre el cuerpo de las víctimas, como vos bien lo decías, o sobre las lastimadas subjetividades de sus familiares, sino porque socialmente queda ya absolutamente claro a través de esos procesos judiciales que elegimos como país, como sociedad, como movimiento de derechos humanos, elegimos ese camino que fue largo, que fue intenso, pero ya queda absolutamente claro que en la Argentina se cometió un genocidio, que hubo crímenes de lesa humanidad. Y cuando decimos todo esto, justamente muy bien está lo que vos marcás y señalás. Ha habido hombres, mujeres y niños y niñas en esos lugares de encierro, que no eran otra cosa que comisarías, que destacamentos, que brigadas, todo un aparato represivo puesto al servicio del mal y del daño sobre el cuerpo de los otros, ¿no? Sobre el cuerpo social y sobre el cuerpo físico, sobre el cuerpo y las subjetividades que vendrían. Por suerte, el movimiento de derechos humanos en la Argentina es muy fuerte y en ese sentido ha quebrado ese proceso de herida profunda, ha empezado a reparar a través de estos juicios. Y está muy bien, debe conocerse lo que pasó en esos lugares, debe saberse cómo parieron esas mujeres, debe saberse que por allí pasaron niños muy pequeños, que otros niños estuvieron presentes en niños y adolescentes estuvieron presentes en el momento del secuestro de sus madres y sus padres, que fueron también afectados en ese punto, que la dictadura militar no fue solamente una dictadura militar, fue una dictadura donde también estuvo presente y la complicidad empresarial, y también estuvieron presentes otros sectores de la sociedad. Claro, porque además se robaban los bienes, o sea, después había, eso venía acompañado de toda una estructura de funcionamiento que era aún más perversa, ¿no? Exactamente, fue un plan sistemático, por eso para herir profundamente la subjetividad de un pueblo, para golpear profundamente las entrañas de lo que es eso que hace que un pueblo vaya para adelante, eso que hace que un pueblo esté enlazado y que construya. Eso es lo que hizo la dictadura, por eso es tan terrible y por eso son necesarios los juicios. Los juicios son para nosotros, pero fundamentalmente son para empezar a trabajar esta idea de subjetividades rotas y para empezar a enlazar nuevamente a esa sociedad que se desintegró o se intentó desintegrar, ¿no es cierto? Porque hubo, ya decimos, muchas complicidades y también hubo mucha imposibilidad de decir lo que estaba pasando. Hubo mucho silencio y también mucho miedo. Entonces todo eso es lo que viene en algún sentido, vino a poner claridad de movimiento de derechos humanos, y los juicios, una vez que estamos en ellos, inmersos en ellos, escuchamos esos testimonios, muchas veces muy dolorosos, muy terribles, pero necesarios. Si nosotros como sociedad podemos escuchar, debemos escuchar qué es lo que pasó en esos lugares del horror.
¿Qué te pasa cuando escuchás declaraciones como esta diputada de Mendoza, Eve Casado? Digo el nombre y lo repito permanentemente para que sepamos que es una diputada y que vincula los desaparecidos con los muertos por el coronavirus. Dijo algo así como, estos sí son 30.000, cuando se cumplieron los 30.000, llegamos a los 30.000 muertos por coronavirus, o cuando aparece en una marcha, creo que fue en Tandil, un falcón verde con la intención de emular los falcon verdes de la dictadura, o cuando un Darío Lopérfido, que fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, cuestiona la cantidad de desaparecidos, como si eso fuera un tema discutible. Digo, ¿qué te pasa con eso? No, en general nosotros estamos absolutamente conscientes de que son provocaciones, ¿no es cierto? Son provocaciones de algunos sectores que siempre pensaron de la misma manera, pero que, bueno, se vuelven a manifestar cuando aparece de manera violenta en la sociedad algunos sectores políticos que intentan representar esa parte de la sociedad negacionista que por suerte es minoritaria, absolutamente minoritaria, pero que existe y se expresa y tiene posibilidades de expresarse en distintos medios, porque hoy ya sabemos que es muy difícil que la verdad y que lo que hacemos todos los días aparezca en los medios bueno, a veces sí, porque estamos acá, pero los medios son muy hegemónicos y entonces lo que nosotros queremos transmitir, lo que hacemos, lo que se hace desde todos los sectores de la sociedad, muchas veces no queda claro. Entonces aparecen estos discursos, que son discursos del odio, están vinculados a lo que llamamos discursos del odio, es decir, están vinculados en pensar que el otro es el enemigo, que hay que trabajar en función de destruir un pensamiento, una idea, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo pasó durante la dictadura y bueno, son expresiones que vuelven a aparecer, por eso sería muy importante que nosotros podamos avanzar en el campo de lo legislativo y podamos sancionar las leyes que tengan que ver con castigar, ¿por qué no? Si, el negacionismo, ¿sí? En Argentina... Hay ejemplos en el mundo, ¿no? Creo que Alemania tiene una... Sí, Alemania, creo que Francia también. Bueno, hay muchos ejemplos. España seguramente, aunque después en otro punto no reconoce los crímenes, pero no los juzga. Pero sí, en este sentido, de no poder levantar cualquier idea que destruya la conciencia de la humanidad. Porque cuando estos crímenes se cometieron, lo que se comete justamente, y son crímenes de masa, o sea, masivamente, por eso el número 30.000 es un número que para nosotros es muy, muy querido, pero que a lo mejor tampoco son 30.000, a lo mejor son muchos más, porque nosotros no sabemos todavía, no Porque tenemos la verdad precisamente completa. el plan perverso era la desaparición, que significaba precisamente la imposibilidad de, bueno, saber qué es lo que pasó, pero también contabilizar. Exactamente, exactamente. Como el estado del terror se quedó con todos esos datos concretos, por eso en estos días cuando Rivero, que es un personaje muy, muy siniestro de la dictadura, que comandaba todo lo que fue el cuarto cuerpo de ejército, la zona de defensa 4, donde estaban los dos, el segundo cordón industrial y un montón de fábricas importantes, cuerpos de delegados enteros que desaparecieron, información que él tiene, que incluso en ese mismo juicio, porque ese juicio se hace en San Martín y ha tenido distintas etapas, ¿no es cierto? O sea, se ha juzgado de distintas maneras, pero siempre vinculados a este señor ex comandante del ejército, Omar Rivero. Y entonces, cuando él pide, por ejemplo, en estos días, está pidiendo volver a su domicilio, nosotros sabemos que él es el absoluto responsable de lo que ha pasado en ese lugar, pero no solamente es el responsable de lo que pasó, sino de lo que sigue pasando, porque en esos juicios, por ejemplo, hubo unos debates entre Videla y Rivero, donde cada uno se acusaba entre ellos de tener las listas y los datos de los detenidos desaparecidos de esa zona. Es decir, Rivero sabe quienes, dónde están cada uno, cuál fue el destino final de cada una de esas víctimas. Puede saber dónde están los niños y niñas que seguimos buscando, que hoy son hombres y mujeres, como decíamos al principio. Y sin embargo están ahí, ¿no? Con ese pacto de silencio
ese pacto antisocial, ese pacto antihumanitario, y bueno, y todavía pretenden volver a sus domicilios, es decir, Sí, por dejar un de lado, cumplir. evidentemente, Claudia, no hay arrepentimiento, digo, no conozco, probablemente algunos sí, pero la verdad es que no hay antecedente de alguno que se haya arrepentido, digo, de hecho, si probablemente alguno se hubiera arrepentido, sabríamos, tendríamos mucho más información de la que tenemos, pero además, a mí me parece que es interesante reforzar que hay, no sé si llamarlo células activas, porque bueno, me corre un frío por la espalda, pero Jorge Julio López desapareció en el medio del juicio al represor Echecolás, después Echecolás aparece en una audiencia con un papel, con una perversión superlativa, ¿no? Con un papel donde tenía escrito Jorge Julio López, digo, y no apareció más, y era democracia, y ya se habían anulado las leyes de audiencia de vida y punto final, y Estábamos ya se haciendo había, los juicios. bueno, digo, me parece que, bueno, y no se sabe, digo, o sí se sabe, o no se investigó, digo, ¿por qué no se investigó? ¿Qué es lo que pasó? Sí, se presume que es lo que pasó. Como vos bien decís, esas actividades parapoliciales o no tan para, sino dentro de una estructura que todavía guarda mucha historia justamente de represión, de genocidio. La policía de la provincia de Buenos Aires es una fuerza de seguridad que no se ha democratizado hasta el día de hoy y que ha quedado siempre vinculada a la violencia institucional. Lo de Julio es un ejemplo, pero terrible, que nos ha dolido tanto y nos sigue doliendo, porque los juicios habían empezado y se intentó cortar ese proceso a través de un hecho violento como fue el secuestro y la definitiva desaparición de Julio. Y seguramente tenemos que seguir insistiendo para que se conozca la verdad total de lo que pasó y se condene a los responsables, porque lo que nosotros tenemos es la presunción, casi la certeza, de que ha sido el mismísimo Echecolás, que lo ha querido demostrar en otros juicios, donde se ha puesto justamente a decir, bueno, miren, acá estoy, he sido yo, prácticamente ha hecho eso. Sin embargo, nosotros aún no hemos podido juzgarlos por esa desaparición y no podemos saber. Entonces, eso es una deuda que tenemos con toda su familia, fundamentalmente con el mismísimo Julio y con todos nosotros. Eso, el momento en el que estamos, tenemos que poder avanzar, ¿no es cierto? En esta democracia, para hacerla mejor, tenemos que poder avanzar. Y también tenemos que poder democratizar esa fuerza de seguridad que es la policía bonaerense, ¿no? Hay que capacitarla, profesionalizarla, hay que hacerla una policía humanitaria, una policía que pueda pensar que el otro es un otro, es un semejante, es alguien al que hay que cuidar, proteger, un poco como nosotros vemos que tenemos en nuestros enfermeros, en nuestros médicos, en nuestro personal de salud, ¿no? Allí tenemos una fuerza también, es una fuerza muy solidaria. Bueno, seguramente dentro de las fuerzas de seguridad habrá sectores que lo son, pero lo que nosotros decimos es que necesitamos profundizar la democratización. No podemos en este momento seguir sufriendo por parte de las fuerzas violencias institucional, ¿no es cierto? Y eso también la legislatura tiene que legislar, ¿no? Creo que fue el mismísimo presidente Alberto que en algún momento dijo, bueno, vamos a mandar un proyecto que habrá que discutir, que habrá que sostener, pero un proyecto que condene la violencia institucional, que la condene, tiene que tener una condena doble, triple, porque un país que pasó un genocidio como el nuestro no puede tolerar la violencia sobre ningún joven del conurbano, del interior de la provincia, del interior del país, de ningún lugar, de ninguna provincia, puede pasarle nada a ningún adolescente ni a ningún joven en manos de las fuerzas policiales. Entonces eso también es un permanente reclamo y tiene que ver con los juicios y tiene que ver con lo que hacemos. Quería contarte también, para no olvidarme, que hay en este momento 20 juicios en todo el país, ¿sí? Que los juicios son federales, que las audiencias son públicas, 20 juicios orales. Hay muchas más investigaciones, ¿no? Pero Claro. están sucediendo en este momento 20 juicios. Muchos suceden en la provincia de Buenos Aires y esto ha sido también, bueno,
obra en algún sentido el camino recorrido de los organismos. Y El además, camino. Claudia, destacar que del Plan Cóndor, digo, Argentina es el único país que ha avanzado con los juicios y con condenas a prisión perpetua. Digo, el resto se ha quedado a mitad de camino. Claro, claro, en general en América Latina ha habido comisiones por la verdad, por ejemplo en Brasil, incluso en Uruguay algunos casos han podido prosperar, pero son muy pocos, porque en general lo que se ha optado es por, bueno, por seguir otros caminos, que bueno, cada país sabrá, cada sociedad sabrá, pero no por la condena y por la justicia, han ido por otras vías. Yo creo Bueno, que. de hecho, Chile, Pinochet fue senador vitalicio, bueno, hasta sus últimos días. Claro, Chile, Pinochet, Brasil misma, ¿no? Aunque no tiene tanta cantidad de desaparecidos, sin duda tuvo muchos, muchas víctimas de la tortura y muchos presos políticos. Y el camino que eligió fue el de, en algún sentido, el de la impunidad, aunque no puede decirlo, ¿no? Son caminos distintos. El nuestro ha sido un ejemplo, yo creo que en el mundo y en América Latina. Y sí, fue el país, en Italia también hubo condenas por Cóndor, ¿sí? Pero el país que de América Latina, que es donde sucedió este plan siniestro, ¿no? Con el apoyo de los Estados Unidos, pero para toda América Latina, dominarla a través del terror y de ese programa que se llamó Cóndor, que no era otra cosa que el intercambio de prisioneros y prisioneras de un país a otro para secuestrarlos, torturarlos y hacerlos desaparecer, desde el Uruguay a la Argentina. Sabemos también el intercambio de niños y niñas, terrible. Bueno, ese plan se condenó aquí ya hace algunos, creo que 2 o 3 años, ya tiene condena. Creo que ya la condena ha sido firme, porque vos sabés que las condenas suceden en los tribunales orales, pero después hay otro tribunal más, que es el de casación, que tiene que dar por definida la condena. Y después, algunos casos están en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Esperando que se resuelvan. Por ejemplo, tenemos el caso tanto de la nueva provincia como el caso de Ledesma, que son casos que están vinculados a la responsabilidad civil empresarial. Necesitamos que la Corte se pida, ya en algunos casos ha pasado más de 5 o 6 años que tienen, bueno, las causas allí, ¿no? Entonces, el movimiento de derechos humanos avanza, los juicios avanzan, porque te Sí, contaba sobre esto, el ¿no? caso Ledesma y la nueva provincia es un reclamo, bueno, 6 años la Corte para resolver estos temas, digo, ya deberían ir, ¿no? Dictando un fallo. Digo, las pruebas están, si llegó a la Corte Suprema. Claro, claro, en el caso de Ledesma tiene que permitir que se lo juzgue y que se lo condene. Está ahí, todavía no termina de dejarnos de hacer el juicio definitivo que debe suceder en Jujuy. Sí, hay una parte del proceso judicial que quedó trabado a partir de la llegada a la Corte por el reclamo de la gente de allí. Entonces la Corte evidentemente marca una dificultad en el momento de tener que juzgar a aquellos que son responsables de otros lugares que no sean los circuitos represivos tradicionales. Nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas son responsables y las Fuerzas de Seguridad, como lo decíamos, pero sin duda este plan siniestro, ¿no es cierto? Este plan tan armado ha tenido mucha trascendencia nacional y ha tenido desde su configuración y su elaboración a los sectores del poder económico como sus mentores, ¿sí? Como Yo, aquellos que si lo me permitís, pensaron. Claudia, agregaría los sectores del poder, ¿no? Porque también la iglesia, ahí lo tenemos a Von Bernich, que era capellán de la policía bonaerense, juzgado y condenado. Bueno, Monseñor Plaza también, muy nombrado en su momento, ¿no? Bueno, Sí, y si sí. eso lo traslada. Tenemos a otros también como Graceli, que tendría que tener juicio. Claro que sí, hay sectores de la sociedad en su conjunto que han sido responsables, pero el empresariado, sectores de los sectores económicos concentrados, vamos a No, porque decirlo en el así, fondo había un plan económico también, ¿no? con esos sectores económicos todavía no han podido ser juzgados. Algunos aparecen, bueno, pudimos llegar a condenar algo en Ford, ¿no es cierto?
en Sí. este juicio que se hizo sobre la responsabilidad del secuestro y desaparición de los trabajadores de Ford. Pero todavía falta, y por eso la Corte, en este caso, es fundamental que se expida, porque son sobre esos sectores a los que no se quiere, ¿no? Juzgar, los que parecería que tenemos tantas dificultades, porque son esos mismos sectores los que en algún sentido, si uno pudiera hacer la continuidad histórica, aparecen nuevamente sosteniendo esos discursos del odio y sosteniendo también muchas veces, no siempre, no todos los sectores, pero sí, bueno, sosteniendo otro proyecto de país que no es el que votamos, no es el que queremos, ¿sí? Es un proyecto de país que excluye. Entonces, para excluir, en aquel momento, para excluir, para sacar a los trabajadores que reclamaban por la distribución más justa de la riqueza, limpiaron cuerpos de delegados enteros, hicieron desaparecer fundamentalmente obreros, trabajadores, delegados de muchísimas fábricas en la República Argentina, y ese plan prosperó justamente porque hicieron desaparecer este actor tan trascendente que son los trabajadores, ¿no? Bueno, por supuesto el movimiento obrero se ha repuesto, pero todavía falta juzgar a esos sectores que siguen estando dando vueltas por allí para tratar de imponer unas políticas que tengan que ver con estas dos cuestiones, con que las riquezas son solamente para algunas y muy concentrados, y con que, bueno, si alguien me molesta, él será excluido de alguna manera, será no tenido en cuenta su palabra. Por eso, Claudia, volvemos al principio, 25 años de hijos, 25 años ya. sí, más, 26 ya cumplimos. 25 lo 26 cumplimos años. el primer año de pandemia, y teníamos como todas unas ideas maravillosas en la red nacional. Íbamos a hacer un encuentro en Córdoba, íbamos a ser muy, muy felices en algún sentido, todavía no pudimos. Vamos a seguir esperando. 26 años cumplimos en este abril que pasó. 26 años, y me quedo con esto que decías, y ya para cerrar. Siempre me pregunto, bueno, yo soy de La Plata y es una historia que me toca de cerca, pero no tan de cerca como te toca a vos, que tu papá está desaparecido, y como le toca a tantos familiares, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿cómo se hace para no tener odio, para no tener bronca, para poder escuchar? Mira, te juro que me pone hasta la piel de gallina, porque digo, para poder escuchar esos testimonios de los sobrevivientes y, y eso, y sostener el reclamo de memoria, verdad y justicia, pero desde esto, de lo que vos decís, bueno, cumplimos 26 años, queríamos celebrarlo con felicidad, no sé, lo veo tan difícil. No, sí, no, aprendimos mucho de las madres, de las abuelas, aprendimos mucho de su forma de búsqueda, de su infinita ternura, de su infinita comprensión, y también de su capacidad de lucha, ¿no? Que yo creo que eso es lo que modifica, cuando uno se encuentra con los otros, cuando nosotros nos encontramos esos 26 años, no solamente es un tiempo transcurrido, sino es un tiempo que nos modificó absolutamente, porque pudimos encontrarnos, abrazarnos, saber que había otros que habían pasado por la misma historia, y que en definitiva podíamos transformarnos en un colectivo, ¿no? Y en esa idea de estar todos juntos y ese abrazo mancomunado, es de donde sacamos la fuerza, la alegría y la capacidad para luchar y revertir lo que, lo que nos hizo tanto daño, y lo que le duele a la sociedad en general. Porque bueno, hay una parte que somos nosotros, somos las víctimas directas, pero el genocidio no fue, ni siquiera fue para las víctimas. Las víctimas desaparecieron, las víctimas sufrieron esa tortura y no están, no pueden ver las consecuencias, no pudieron ver las consecuencias terribles, pero sí, es para la sociedad. Entonces, lo que nosotros hacemos también es para modificar, para cambiar eso que se intentó, para tejer lazos, como estaban tejiendo lazos nuestros padres y nuestras madres. Y la sociedad de los 70 y de los 60 y de los 70, que intentaba tejer esos lazos profundos para, entre todos, bueno, vivir en un país vivible, ¿no? Vivible,
con que todos podamos tener ese país vivible que nos merecemos, que no haya ninguna vida que no sea una vida digna. En ese sentido, esa es la premisa que nosotros tenemos desde nuestra agrupación, ¿no? Claudia, gracias por estar en Contame y gracias por esa fortaleza y los abrazamos y bueno, y acá estamos siempre. Bueno, gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde y sostenemos este reclamo permanente de memoria, verdad y justicia. Nos reencontramos el próximo miércoles acá en Contame desde Casa en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.